Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra, les saludo en el amor, su hermano en Cristo Jesús, David Meléndez Pérez. Paz a vosotros. Amados hermanos y amigos que nos escuchan a través de este medio, el tema que nos ocupa en esta mañana a reflexionar el día de hoy es un tema muy interesante y complejo a la vez, en virtud de que al hablar de los últimos tiempos es difícil e inexplicable, toda vez que existen varias interpretaciones de otras denominaciones cristianas con respecto al libro del Apocalipsis. Nosotros, como hacedores de la palabra, tenemos que tomar en cuenta una regla fundamental de la hermenéutica, que nos dice que la Biblia es su propio intérprete. Por lo tanto, la recomendación, amados hermanos, al escudriñar las Escrituras es dejar que el texto nos hable su verdad y no forzar su interpretación con lo que uno cree que dice el texto, sino tener el discernimiento de un estudio más cercano a una interpretación objetiva de la palabra de Dios. Por otro lado, mis amados hermanos, el libro del Apocalipsis no es un libro que inspire miedo, terror o angustia, sino todo lo contrario. Es un libro de esperanza, de aliento, que contiene un mensaje de consolación para el pueblo de Dios, donde la figura central del Apocalipsis es Jesucristo muerto y resucitado. Y el tema central del Apocalipsis es un tema de victoria entre los conflictos y también en la conquista. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque el Señor de señores y Rey de reyes y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Apocalipsis 17:14. El título del libro anuncia la revelación de Jesucristo, así dice Apocalipsis 1, y donde las visiones describen al Cristo resucitado, y eso lo vemos en Apocalipsis 1, del verso 9 al 20. Yo deseo que ustedes se den su tiempo al estudiar estos versos, leerlos, mis amados hermanos, para tener una mejor comprensión del mismo. Cierro este paréntesis. También en el Apocalipsis vemos a un Jesús radiante y esplendoroso, a un Jesucristo vencedor de la muerte y primicia de un mundo nuevo. Se presenta como el Cordero, como el vencedor, como el Señor y Rey. El objetivo, mis hermanos, de esta mañana es percibir los juicios de Dios que vendrán a la tierra a través de las 7 trompetas en contra de los pecadores que anuncia el apóstol Juan, y valorar nuestra fe en la promesa de su segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Bien, iniciemos el estudio de la reflexión de esta mañana, que tiene como título La segunda trompeta del Apocalipsis. Antes, a mis amados hermanos, deseo narrarles el contexto de este capítulo 8, antes de ver los versos 8 y 9 de este capítulo, para tener una mejor comprensión y la de reflexión de este día. Dice que el verso 1 del capítulo 8 empieza con un silencio intensamente dramático en el cielo, que dura alrededor de media hora. ¿Se puede usted imaginar, amado hermano, un silencio? No sé si alguna vez lo ha escuchado en su iglesia. Difícilmente lo podemos lograr. Pero yo le invito a que recuerde y vea su imaginación cuando usted vaya de visita a una iglesia católica. Verá usted que ni siquiera usted quiere hacer ruido con los zapatos. Es un silencio tan profundo que llega a uno a reflexionar sobre muchas cosas. Pues algo similar pasó en el cielo. Hubo un interludio. ¿Puede significar este interludio o este silencio una especie de tranquilidad de la narración? Un momento de preparación antes de otra revelación violenta que se viene.
En teología, mis hermanos, media hora significa algo que no está completo, por lo cual se espera que se anuncie un complemento. Este silencio también significa la preparación de algo importante por los 7 ángeles. Y si lo vemos en el sentido espiritual, significa un espacio importante para que Dios escuche las oraciones de los santos. La oración tiene un vínculo que se llama silencio. Este es un mensaje importante para la iglesia, en el sentido que la iglesia toma un espacio para orar a Dios independientemente del culto sabatino. Esto significa que se debe tener un momento muy especial y un momento muy serio para tomarlo, para que las oraciones de intercesión, de petición, de sanidad que se hagan por los hermanos enfermos y necesitados de nuestras iglesias. Todo esto en silencio debe de ser en nuestras iglesias. Jesús dijo, pero velen en todo tiempo, orando para que tengan fuerzas para escapar de todas estas cosas que están por suceder y puedan estar de pie delante del Hijo del Hombre. Lucas capítulo 21, 36. Amados hermanos, el mensaje de Dios en este capítulo está concentrado ahí, en las oraciones de los santos de la tierra que van hasta la presencia de Dios. El apóstol Juan ve al Señor Jesucristo en su calidad de sumo pontífice, oficiando a favor de los escogidos ante el Padre Celestial, ofreciendo una mezcla de incienso y oraciones, según el verso 4. Podemos leer en Hebreos 4, verso 14-16, del cual lo invito a que lo lea en casa. Para efectos de esta reflexión quiero leer Hebreos 8, versos 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos al sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo, el que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo levantado por el Señor y no por ningún ser humano. Bien, ahora dice el verso 6, Juan ve, del capítulo 8, que aquel ángel llena el incienso de oro de fuego del altar y lo echa en la tierra, produciéndose así voces, truenos, relámpagos y terremotos. Esta acción denota la ira divina y con ello se da la señal para que los 7 ángeles toquen cada uno su trompeta que les fue dada. El día de ayer escuchamos por medio de nuestro hermano Oseas Vázquez lo que significa la primera trompeta. En esta mañana vamos a considerar el toque de la segunda trompeta. ¿Pero qué significa trompeta en la palabra de Dios? El toque de una trompeta, amados hermanos, significa medios, señales de combate y victoria, o también para celebrar fiestas. Anuncian y traen mensajes de revelación. Si leemos Primera de Reyes 1:34, dice, para que el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo unjan como rey de Israel, toquen luego la trompeta y gritan, ¡viva el rey de Salomón! Es una celebración, es una fiesta. Pero como un mensaje de una revelación, Isaías dice 58:1, grita con toda tu fuerza, no te reprimas, alza tu voz como trompeta, denúnciale a mi pueblo sus rebeldías, sus pecados, a los descendientes de Jacob. Y el profeta Jeremías, en su capítulo 4, verso 19, dice, qué angustia, me retuerzo de dolor, mi corazón se agita, ay corazón mío, no puedo callarme, puedo escuchar el toque de trompeta, el grito de guerra. Este verso nos dice que el sonido o toque de trompeta en este caso es presagio de destrucción y guerra, desolación y abatimiento. Ahora sí, leemos capítulo 8, verso 8 y 9
de Apocalipsis. Tocó el segundo ángel su trompeta y fue arrojado al mar algo que pareciera una enorme montaña envuelta en llamas. La tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de las criaturas que viven en el mar. También fue destruida la tercera parte de los barcos. Al tocar el segundo ángel su trompeta, dice Juan, que fue arrojado al mar como una gran montaña de fuego, fue lanzado al mar. El apóstol Juan aplica la expresión como dando a entender que no es un monte literal, sino uno figurativo o representativo. Habla de una semejanza simbólica. Sigue narrando el apóstol que al caer esta gran montaña ardiendo en fuego en el mar, se dice que la tercera parte de la mar se tornó en sangre y con ello murió la tercera parte de las criaturas que estaban en el mar y que tenían vida, así como la tercera parte de los navíos pereció. Surge la siguiente pregunta, amados hermanos. ¿Qué es lo que significa la acción de esta segunda trompeta? Lo vamos a ver en este espacio en el sentido literal y también lo vamos a ver en el sentido figurativo. Ambos maneras de verlos es una manera de expresar lo que significa la palabra de Dios hecha realidad. Si fuera literal, sería algo semejante a lo que ocurrió con Egipto. Cuando dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Si leyéramos este verso y lo aplicáramos en la actualidad, mucha gente no lo creería que llegara a haber granizo con fuego. Y aún así, cada una de las 9 plagas que hubo, a semejanza de estas plagas, literalmente veríamos que al caer en la tierra como una montaña de fuego, las consecuencias serían fatales. Significaría que habría un gran desplazamiento de tierra hacia el mar. Un gran cataclismo ocurriría semejante a una erupción volcánica subterránea que hará que una gran porción de las costas terrestres se desplacen a la mar y matar con esta acción a la tercera parte de las criaturas del mar, destruyendo también la tercera parte de las embarcaciones del mar, mayormente las ancladas a los puertos marítimos. Quiero llevarlos, amados hermanos, a recordar y también a usar su imaginación para aquellos que no tienen conocimiento de esto. Y yo le invito a que lo busque en internet. Estos datos fueron sacados de la National Geographic y están grabados en un video. Esto sucedió el 15 de enero de este año 2022 en el reino de Tonga. Un volcán llamado Unga Tonga Unga está situado precisamente en el archipiélago de Tonga. Hizo una explosión. Con ello desapareció una isla completa, generando una tremenda energía esa explosión que equivale, según los datos que se dieron por National Geographic, de 5 a 6 millones de toneladas de TNT, enviando un penacho de ceniza y gas a la atmósfera a unos 50 kilómetros hasta 100 kilómetros de altura en algunas partes, creando un tsunami que afectó a las costas de las islas de dicho país y las islas de Fiji en el Pacífico. También hubo un anuncio de precaución hasta las costas de México y Sudamérica y Centroamérica. Gracias a Dios no hubo fatales consecuencias. En cambio,
¿Se puede usted imaginar, amado hermano, amada hermana y amigos que nos escuchan, una fuerza mucho más poderosa de explosivos como la que sucedió en Toga, que pueda matar la tercera parte de los seres vivos marinos y que destruya la tercera parte de las embarcaciones que existan en la tierra, como dice el texto bíblico, al ser arrojado como una montaña envuelta en llamas? Algunos comentaristas, algunos exégetas, algunos teólogos dicen que puede ser un meteorito en llamas que cae en la tierra, causando esto, cuando cae en el mar, una tremenda calamidad. Si esto fuera real así como lo describe, ¿se imagina, mis hermanos, lo tremendo que sería este juicio? Es algo inexplicable, algo que no se puede narrar de lo que se podría vivir y verse. Pero surgen dos preguntas aquí. ¿En qué parte de la tierra caería esta segunda trompeta? ¿Y para cuándo sería? Para responder a ambas preguntas, amados hermanos, necesitamos tener la fe en el Señor, conforme a lo que dice la palabra, de que sea interpretada correctamente. Para poder responder a la primera, hay que considerar, mi amado hermano, que el apóstol Juan, al escribir el libro de Apocalipsis, no tenía ni idea, no tenía conocimiento de que existiera el continente de América, ni los océanos que actualmente se conocen. Toda vez que en esa época, se conocía el mar Mediterráneo, el mar de Galilea o el mar Muerto. Por lo tanto, ¿se imaginaría usted en dónde caería este meteorito o esta bola de fuego semejante a una montaña? Difícil de saber el lugar preciso. Solamente Dios sabe, mis amados hermanos. ¿Cuándo sería? También sería una especulación decir cuándo. Pero quiero comentar con ustedes este verso que me hizo reflexionar y atreverme a comentar con ustedes que cuándo sería. Revelación capítulo 11, verso 15, 18 y 19 dice: tocó el séptimo ángel su trompeta, y en el cielo resonaron fuertes voces que decían: el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu castigo, el momento de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos los profetas, a tus santos y a los que temen tu nombre, sean grandes o pequeños, y de destruir a los que destruyen la tierra. Verso 19 de este capítulo 11 dice: entonces se abrió en el cielo el templo de Dios. Allí se vio el arca de su pacto, y hubo relámpagos, estruendos, truenos, un terremoto y una fuerte granizada. Quiero comentar y resaltar lo importante que dice el verso 18. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu castigo, el momento de juzgar a los muertos. No dice que va a juzgar a vivos y a muertos, amados. Dice que juzgar a los muertos. Y este evento, amados, es que viene anunciando la segunda resurrección de los muertos. Es decir, este evento quizás sea antes que nuestro Señor Jesucristo entregue el reino al Padre, donde se efectuaría la segunda resurrección, que es para muerte eterna, como lo comenté, el juicio final, la destrucción de Satanás y de la muerte para venir, y de la muerte. Porque después de esto viene
el reino eternal. Apocalipsis 20, del 11 al 15, y Apocalipsis 21, del 1 al 8. Lo invito a que estos textos lo vea. Dice Apocalipsis 1, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Y además, la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Por falta de tiempo, hasta allí dejo esta lectura, pero los animo a leer lo que le acabo de comentar a ustedes. Aunque algunos exégetas dicen que no es literal, vuelvo a comentar y pregunto yo, ¿por qué no puede ser literal, hermanos? Si acabamos de ver lo que sucedió en Egipto, de leer lo que sucedió en Egipto, no lo creía nadie, y lo que dice la palabra de Dios. Quiero argumentar algo más sobre este punto, si usted lo permite. Y hago una pregunta. ¿Será acaso que las 7 trompetas son las mismas de las 7 plagas? ¿O serán 2 sucesos diferentes? La situación de por sí ya es interesante y merece mucha atención y tiempo para tratar este asunto, el cual, amados hermanos, será en otra ocasión. Solo les voy a comentar la semejanza de la segunda trompeta de Apocalipsis 8 y 9 con la segunda copa de Revelación, capítulo 16, verso 3. Como ya leímos Apocalipsis 8, 8 y 9, dice que en esa trompeta Juan mira un monte ardiente que es lanzada contra el mar, y la tercera parte de las aguas se convierten en sangre. Solo la tercera parte de las criaturas que allí habitan morirán, y la tercera parte de los barcos se destruirá. La segunda plaga, de acuerdo a Apocalipsis 16:3, dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre, como de muerto, y murió todo ser viviente que estaba en el mar. Esta segunda plaga es casi similar a la ya descrita en Apocalipsis 8. Pero hay una gran diferencia, amados hermanos. Aquí la sangre se vuelve como de muerto y no solo muere la tercera parte de los animales del mar, sino dice que mueren todos, todos. Y aquí, en el verso que leímos, no dice que los barcos sufrieron algún percance y serán destruidos. Los barcos no sufren ningún daño. Así que, amado hermano, lo dejo también para su reflexión y para su estudio personal, si esto fuera literal la interpretación. Ahora, amados hermanos, quiero pasar al terreno de la interpretación simbólica o figurativa. Para empezar la expresión de una gran montaña o monte ardiendo con fuego significa que un gran reino será transformado, como lo dice Jeremías en su capítulo 51, 24 al 25. Pero en presencia de ustedes les daré su merecido Babilonia y a todos sus habitantes por todo el mal que han hecho en Sión, afirma el Señor. Estoy en contra tuya, monte del exterminio, que destruyes toda la tierra. Y aquí el profeta habla de Babilonia, la gran Babilonia del pasado. En este otro verso, de Isaías capítulo 2, verso 2, dice, en los últimos días el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes, se alzará por encima de las colinas y hacia él concurrirán todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa de Jacob. Estos versos de Isaías 2 y 3 anuncian
el llamamiento a los gentiles a la propagación del Evangelio y su predicación hasta lo último de la tierra. Situación, amado hermano, como ahora o como hasta ahora está sucediendo. Ahora, ¿qué significa la mar? La mar es la reunión de las aguas, de acuerdo a Génesis 1:10. A lo seco Dios lo llamó tierra y al conjunto de aguas lo llamó mar. Aquí representa naciones, pueblos, muchedumbre. Podemos decir que es la humanidad. Apocalipsis 17:5 dice: además, el ángel me dijo, las aguas que has visto, donde está sentada la prostituta, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Luego entonces, amados hermanos, el que este gran monte o montaña ardiendo con fuego sea lanzado a la mar y cause estragos en aguas, significa que al ser trastornado este reino, afectará grandemente a la humanidad y solamente un gran reino es el que puede afectar a la tercera parte de la humanidad. Y este es el imperio ejercido por la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, de acuerdo a Apocalipsis 13:1. Y el dragón se plantó a la orilla del mar. Entonces vi que del mar subía una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en cada cuerno tenía una diadema, y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. Esto lo vemos en Revelación capítulo 13 del 1 al 8. Solo leí el verso 1 por falta de tiempo. Pero también bestia, de acuerdo a Daniel 7:23, significa reino. Dice así la palabra del Señor. Esta fue la explicación que me dio el venerable anciano. La cuarta bestia es un cuarto reino que surgirá en este mundo. Será diferente a los otros reinos, devorará a toda la tierra, la aplastará y la pisoteará. Amados hermanos, también dice que el que sea afectados también los navíos significan que con este evento, con este trastorno, el transporte, la comunicación y el comercio, el cual son fuente de provisionamiento para los seres humanos, será afectado gravemente para la humanidad. Por lo tanto, esto es un juicio que será terrible. Podemos, amados hermanos, percatarnos, hermanos, de la magnitud de este juicio, de esta segunda trompeta. Quiero exhortarles a ustedes, amados hermanos de Grupo Edificados en la Palabra, como para ir concluyendo este tema, que a escudriñar las Escrituras se haga con el propósito de tener una mejor visión y comprensión de la palabra de Dios. Recuerde que el Señor dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Entender el libro de Apocalipsis no es cosa de leer una o dos veces capítulos aislados, mucho menos leer uno o dos versículos. Entenderlo requiere de muchas horas de lectura de todo el libro para formarse una idea completa de todo el panorama. Solo así se puede cumplir con el propósito deseado. De lo anterior, amados hermanos, quiero hacer el siguiente comentario. En virtud de que hay muchas interpretaciones de estos versos, de esta reflexión, así como de todo el libro de Apocalipsis, que si no estamos preparados espiritualmente, podemos caer en confusión con lo que escuchamos o leemos. Por ejemplo, y solo hago uno, amados hermanos, y hago énfasis en esto para no crear una atmósfera confusa con lo que ya se ha dicho.
Algunos teólogos y estudiosos de la palabra tienen diversos conceptos de estos versos que leímos. Algunos dicen que montaña ardiendo significa a los vándalos que eran dirigidos por Genestérico, que en el idioma de ellos significa Kaiser Kirks, que es príncipe de la jabalina. El Imperio Romano, como ustedes saben, a través de la historia, recibió un ataque fuerte y poderoso de los vándalos, uno de los pueblos germanos que cruzaron el estrecho de Gibraltar rumbo al África e hicieron de Cartago, la capital de su reino. Allí construyeron grandes flotas y se convirtieron en una potencia marítima. Realizaban prolongadas incursiones en las ricas regiones costeras del Mediterráneo y al fin, en el año de 455 después de Cristo, saquearon la ciudad de Roma y cargaron sus barcos con sus valiosos despojos y tesoros de varios siglos. Esta es una interpretación de un suceso que ya ha sido histórico, que fue en el pasado, y en teología se le llama interpretación preterista, cuyo objetivo es que Juan escribe para animar a los cristianos de esa época en la que estaba sufriendo la persecución del Imperio Romano, y en ese mismo mensaje también es para animar en la actualidad a la iglesia cristiana, que tengamos fe en nuestro Señor. No tengo palabras más, sino para terminar esta reflexión. Resta decirles, amados hermanos, que el libro de Apocalipsis es una buena noticia, porque es parte del Evangelio, y a través del libro de Apocalipsis el Señor nos da un mensaje de esperanza, de aliento, de ánimo para los cristianos perseguidos por la Babilonia de este mundo actual. Los acontecimientos del fin están en manos de quien creó el mundo, no en las manos de nosotros, los humanos. El fin del mundo no es la destrucción total. No se destruye el mundo, sino la aparición de una nueva creación, mis hermanos. Por eso, al escudriñar este libro, al estudiarlo, al leerlo, es necesario dejarse guiar por el Espíritu Santo y tener fe en vez de seguir especulaciones fantasiosas y alarmistas sobre nuestra generación presente y sobre la suerte incierta de la humanidad en los inicios del tercer milenio. Quiero invitarles a que leamos dos textos bíblicos para terminar. Primera de Juan, capítulo 5, verso 20, y el anciano nos dice: también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero, y estamos con Él, con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Ese es el Dios verdadero y la vida eterna. Amén. Y el apóstol Pablo nos invita en 1 Corintios 2:14: el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Que sea para nuestra ayuda de nuestra fe, para tener nuestra confianza, y que continuemos nuestro caminar en este mundo hasta que el Señor nos llame y podamos nosotros galardonarnos con la corona de la vida eterna. Se despide de ustedes su hermano en Cristo, David Meléndez de México. Paz a vosotros.